funcionan, tenemos ahí de productos, ingenieros de sociedades, de industrias, ingenieros genéticos, todo se puede aplicar a la ingeniería. O sea, la ingeniería es una cosa que nos suena a técnico, pero uno puede ser un poco de negocio, un poco de entrenado en la lectura. La ingeniería puede tenerla dentro. ¿Cómo generar este auditorio? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo optimizarlo de acá a 3 años? ¿Qué hacer para que el proyectista sea más objetivo, el que está ahí sea más animoso, nosotros el que está acá más animoso, más alegre? Más cuáquer, lo voy a comer. Eso es ser un ingeniero. Claro. Esa parte. Ahora al ingeniero le falta pues una serie de cosas. Le falta el otro hemisferio. Habla más, el negocio. Claro. La ingeniería aquí en el sistema está extraordinariamente bien explicada. ¿Alguien más quiere leer? ¿Nadie se quedó mudos? La naturaleza en el universo es tratar de mantener sistemas en balance. Equilibrio. Hay dos fuerzas que están involucradas en eso. Uno es para salir y el otro es para entrar. Exógeno y endógeno. Exacto. Entonces, parece que los sistemas de humanidad también, como los sistemas en el cuerpo, como los ríos y todos los miles y miles de otros sistemas, y en la ecología y en los sistemas del universo, los planetas, trata de mantener su equilibrio. Y cuando hay unas fuerzas que pueden destruir algo, rompe la equilibrio. Exacto. Parece que esto es... La homeostasis es lo que hay que buscar siempre, ¿no? El equilibrio. De acuerdo. Estamos también en una etapa crítica de la humanidad, estamos desequilibrándonos, ¿no? Es un desequilibrio constante. Pero creo que estamos al mismo tiempo gestionando esa tragedia, ¿no? Nuestra resiliencia está creciendo. Algo más, nadie más, ¿no? Punto. De dos cositas, Rosa, ¿va a haber hoy día meditación en tu centro? Sí, efectivamente. Avenida 2 de Mayo, número 254. 254, meditación a las 4. A las 4. A las 4, excelente. ¿Va a haber en tu conferencia? Sí, todos los sábados. ¿A qué hora? 4:45. Después de la meditación se va a dar la conferencia en el arco número 743. 743, no 734, que vas al frente. 743, oficina 703. 703. De acuerdo. Decías. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención la denuncia que hace este video, como el mismo punto que nosotros vemos, otra persona lo ve distinto. Ve que comemos mierda, que nos tiramos mierda, que vemos el triple, lo están viendo así, lo están diciendo de esa forma. Es una llamada para mí de reflexión de cómo es que él está viendo eso y lo ve de esa manera y lo muestra a través de un video que de pronto hablar sobre la totó me está distorsionando para que lo vean. De pronto lo que nos está mostrando en la televisión, de pronto lo que nos está mostrando en otros medios, nos está impidiendo ver lo que quiere que veamos. De pronto me está diciendo que usted tiene la cara untada de sangre, pero no nos damos cuenta. Ya, de acuerdo. Además habría que añadirle también, él está viendo una mitad y también hay otra mitad. ¿Qué pasó? Una bomba de mi cerebro. Una neurona se me ha cruzado. Qué horrible eso, para estar atentos. ¿Qué ha pasado? ¿El cable? A propósito, para despertar a la gente del sistema. Y entonces, quizá de decir también la otra parte, él ve un lado que la mayoría no vemos, pero también hay otro lado que es maravilloso, ¿no? Claro, pero de todas maneras, es como que si alguien le hace un llamado de atención, de pronto uno lo va a pegar. Exacto. Uno le puede llamar a la reflexión. Tú dijiste algo al comienzo, estamos más pendientes de Farfán, de Anotó, de Jaira. Entonces, de pronto, eso, mirar, eso es lo que nos impide ver lo que nos quiere mostrar. Exactamente, muy importante. Pero también, cuidado que no se trata solamente de ver lo fatal que está la cosa, sino darte cuenta que lo fatal es fatal, pero también hay otras cosas extraordinarias. Porque también te puedes quedar pegado en lo fatal, solamente ver la fatalidad por donde vas. O, por otro lado, mirar todo, qué bonito, todo parece bonito, que tampoco es.
La cosa es ser capaz de ver en estéreo. Las dos cosas, ¿no? Para poder salir, porque si no... Para poder salir. Exacto. Y afirmar la maravillosa existencia, ¿no? Que a pesar de la tragedia hay maravillas coexistiendo en paralelo, ¿no? Algo más, nadie más. José María está ahí. José María, ¿puedes hacer hoy día la relajación? Por favor, un aplauso para José María. Ya, José María, por favor. Ah, no puede bajar. Después ponga ya, anda bajando, no podemos estar esperando, claro. Ayúdanos. Vale, ¿quiere poner el incienso, Vicky? Ven y ponlo. Él va a poner la relajación, no hay que pedirle todo al mismo maestro, pues demasiado, el incienso, la relajación ya es. Un milagro que haya vuelto este hombre después de tiempo. José María, se extrañó tu presencia. Una cajita de fósforos. Nadie fuma. Una cajita de Nadie fósforos. fuma. Una caja de fósforos, ¿qué? Para incienso. Vicky, después lo hacemos. Bueno, buenos días. Mucho gusto de verlos nuevamente. Vamos a hacer una relajación interesante. Una relajación es una meditación en realidad. Y solamente necesito que haya un poco de silencio. Ustedes cierran los ojos como colaboración para ver el mundo interno. Y vamos a hacer unos ejercicios de técnica de respiración, que son muy importantes para este efecto, ¿no? Acomódense, suelten los cinturones, pónganse cómodos, los brazos relajados, cierren sus ojos. Respiren hondo y profundo durante 3 segundos. Pueden contar. 1, 2, 3. Exhalen en 3 etapas. Pueden contar las etapas. Respiren nuevamente profundamente en 4 etapas. Más profundo. 1, 2, 3, 4. Exhalen en 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Ahora exhalen en 5 etapas. Y cuando terminen la quinta, detengan la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Detengan la respiración. Respiren lentamente en 6 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Detengan la respiración. Exhalen en esas 6 etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora respiren profundamente y exhalen lentamente. ¿Puede apagar la luz, señor?
OBS se están reanimando y poco a poco van a estar más conscientes. Aún si ya pueden prender la luz, por favor, no aplaudan, por favor. Qué difícil es no poner lo bueno, ¿no? Si fuese en Melcochita no aplauda, todo el mundo aplaude. Tenemos esta última parte, una reflexión extraordinaria de Henry Markram, que está construyendo un cerebro en un supercomputador. Esta es una charla de TED. Vamos a mirarlo inmediatamente. Dale, por favor, César. Volumen que está desconectado, creo. No fui yo. Está sin volumen, ahí no tiene nada que hacer. Quizá ya en la derecha, lánzate por acá, acá. Sígueme. Acá. Ahí hay volumen. El conector, anda leyendo las traducciones en todo caso abajo. Si algo no funciona, igual déjalo que corra nomás. Yo voy a solucionar por él. And I think that we can come up with very concrete solutions how to treat disorders. Now, even at this stage, we can use the brain model to explore some fundamental questions about how the brain works. And here at TED, for the first time, I'd like to share with you how we're addressing one theory. There are many theories. One theory, how the brain works. So this theory is that the brain builds a version of the universe and projects this version of the universe like a bubble all around us. Now this is of course a topic of philosophical debate for centuries, but for the first time we can actually address this with brain simulation and ask very systematic and rigorous questions whether this theory could possibly be true. The reason why the moon is huge on the horizon is simply because our perceptual bubble does not stretch out 380,000 kilometers. It runs out of space. And so what we do is we compare the buildings within our perceptual bubble and we make a decision. We make a decision it's that big, even though it's not that big. And what that illustrates is that decisions are the key things that support our perceptual bubble. It keeps it alive. Without decisions, you cannot see, you cannot think, you cannot feel. And you may think that anesthetics work by sending you into some deep sleep or by blocking your receptors so that you don't feel pain. But in fact, most anesthetics don't work that way. What they do is they introduce a noise into the brain so that the neurons cannot understand each other. They're confused. And you cannot make a decision. So while you're trying to make up your mind, what the doctor, the surgeon is doing while he's hacking away at your body, he's long gone. He's at home having tea. So when you walk up to a door and you open it, what you compulsively have to do to perceive is to make decisions. Thousands of decisions about the size of the room, the walls, the height, the objects in this room. 99% of what you see is not what comes in through the eyes. It is what you infer about that room. So
So I can say with some certainty, I think, therefore I am. But I cannot say, you think, therefore you are. Because you are within my perceptual bubble. Now, we can speculate and philosophize this, but we don't actually have to for the next 100 years. We can ask a very concrete question. Can the brain build such a perception? Is it capable of doing it? Does it have the substance to do it? And that's what I'm going to describe to you today. So, it took the universe 11 billion years to build a brain. It had to improve it a little bit. It had to add to the frontal part so that you'd have instincts because they had to cope on land. But the real big step was the neocortex. It's a new brain. You needed it. The mammals needed it because they had to cope with parenthood, social interactions, complex cognitive functions. So you can think of the neocortex actually as the ultimate solution today of the universe as we know it. It's the pinnacle, it's the final product that the universe has produced. It was so successful in evolution that from mouse to man it expanded about 1,000-fold in terms of the numbers of neurons to produce this almost frightening organ structure. And it has not stopped its evolution path. In fact, the human neocortex and the human brain is evolving at an enormous speed. If you zoom in onto the surface of the neocortex, you discover that it's made up of little modules, G5 processors like in a computer, but there's about 1 million of them. They were so successful in evolution that what we did was to duplicate them over and over and add more and more of them to the brain until we ran out of space in the skull and the brain started to fold in on itself. And that's why the neocortex is so highly convoluted. We were just packing in columns so that we'd have more neocortical columns to perform more complex functions. So you can think of the neocortex actually as a massive grand piano, million-key grand piano. Each of these neocortical columns will produce a note. You stimulate it, it produces a symphony. But it's not just a symphony of perception. It's a symphony of your universe, your reality. Now, of course, it takes years to learn how to master a grand piano with 1 million keys. That's why you have to send your kids to good schools, and hopefully eventually to Oxford. But it's not only education, it's also genetics, and you may be born lucky, where you know how to master your neocortical column, and you can play a fantastic symphony. In fact, there's a new theory of autism called the intense world theory, which suggests that the neocortical columns are super columns. They're highly reactive and they're super plastic. And so the autists are probably capable of building and learning a symphony which is unthinkable for us. But you can also understand that if you have a disease within one of these columns, the note is going to be off. The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease. So the holy grail for neuroscience is really to understand the design of the neocortical column. And it's not just for neuroscience, and perhaps to understand perception, to understand reality, and perhaps to even also understand physical reality. So what we did was, for the past 15 years, was to dissect out the neocortex systematically. It's a bit like going and cataloging a piece of the rainforest. How many trees does it have? What shapes are the trees? How many of each type of tree do you have? Where are they positioned? But it's a bit more than cataloging, because you actually have to describe and discover all the rules of communication, the rules of connectivity, because the neurons don't just like to connect with any neuron. They choose very carefully who they connect with. It's also more than cataloging, because you actually have to build three-dimensional digital models of them. And we did that for tens of thousands of neurons, built digital models of all the different types of neurons we came across. And once you have that, you can actually begin to build the neocortical column. And here we're calling them up. But as you do this, what you see is that the branches intersect actually in millions of locations. And at each of these intersections, they can form a synapse. And the synapse is a chemical location where they can communicate with each other.
And these synapses together form the network, or the circuit of the brain. Now, the circuit you could also think of as the fabric of the brain. And when you think of the fabric of the brain, the structure, how is it built? What's the pattern of the carpet? You realize that this poses a fundamental challenge to any theory of the brain. And especially to a theory that says that there's some reality that emerges out of this carpet, out of this particular carpet with a particular pattern. The reason is because the most important design secret of the brain is diversity. Every neuron is different. It's the same in the forest. Every pine tree is different. You may have many different types of trees, but every pine tree is different. And in the brain it's the same. So there's no neuron in my brain that's the same as another. There's no neuron in my brain that's the same as in yours. And your neurons are not going to be oriented and positioned in exactly the same way, and you may have more or less neurons. So it's very unlikely that you've got the same fabric, the same circuitry. So how could we possibly create a reality that we can even understand each other? Well, we don't have to speculate. We can look at all 10 million synapses now. We can look at the fabric. And we can change neurons. We can use different neurons with different variations. We can position them in different places, orient them in different places. We can use less or more of them. And when we do that, what we discovered is that the circuitry does change, but the pattern of how the circuitry is designed does not. So the fabric of the brain, even though your brain may be smaller, bigger, it may have different types of neurons, different morphologies of neurons, we actually do share the same fabric. And we think this is species specific, which means that that could explain why we can't communicate across species. So let's switch it on, but to do it, what you have to do is you have to make this come alive. We make it come alive with equations, a lot of mathematics. And in fact, the equations that make neurons into electrical generators were discovered by 2 Cambridge Nobel laureates. So we have the mathematics to make neurons come alive. We also have the mathematics to describe how neurons collect information and how they create a little lightning bolt to communicate with each other. And when they get to the synapse, what they do is they effectively, literally shock the synapse. It's like electrical shock that releases the chemicals from these synapses. And we've got the mathematics to describe this process. So we can describe the communication between the neurons. So there literally are only a handful of equations that you need to simulate the activity of the neocortex. But what you do need is a very big computer. And in fact, you need one laptop to do all the calculations just for one neuron. So you need 10,000 laptops. So where do? You go to IBM. And you get a supercomputer because they know how to take 10,000 laptops and put it into the size of a refrigerator. So now we have this Blue Gene supercomputer. We can load up all the neurons, each one onto its processor, and fire it up and see what happens. Take the magic carpet for a ride. Here we activate it, and this gives the first glimpse of what is happening in your brain when there's a stimulation. It's the first view. Now, when you look at that the first time, you think, my God, how is reality coming out of that? But in fact, you can start, even though we haven't trained this neocortical column to create a specific reality, but we can ask, where is the rose? We can ask, where is it inside? If we stimulate it with a picture, where is it inside the neocortex? Ultimately, it's got to be there if we stimulate it with it. So the way that we can look at that is to ignore the neurons, ignore the synapses, and look just at the raw electrical activity, because that's what it's creating. It's creating electrical patterns. So when we did this, we indeed, for the first time, saw these ghostly-like structures, electrical objects appearing within the neocortical column. And it's these electrical objects that are holding all the information about whatever stimulated it. And then when we zoomed into this, it's like a veritable universe. So the next step is just to take these brain coordinates and to project them into perceptual space. And if you do that,
you would be able to step inside the reality that is created by this machine, by this piece of the brain. So, in summary, I think that the universe may have, it's possible, has evolved a brain to see itself, which may be a first step in becoming aware of itself. There's a lot more to do to test these theories and to test any other theories. But I hope that you're at least partly convinced that it is not impossible to build a brain. And we can do it within 10 years. And if we do succeed, we will send to TED in 10 years a hologram to talk to you. Thank you. Complicado, ¿no? En 10 años ya no estaría yo acá con un holograma hablándoles a ustedes. Pero es espectacular, de todas maneras hay que verlo varias veces. Quizá el video va a estar en YouTube, no se olviden, colgado a partir del martes, para que lo puedan volver a ver, o está en YouTube si buscas bajo el nombre del conferencista. Vamos a mandar esa información con el correo. Comentario final, rápidamente, ¿qué decimos? Dice, quizá el cerebro está construido a sí mismo para verse a sí mismo, ¿no? Y otra cosa que aprendí, fabric. Can you translate fabric into Spanish? Tela, tejido, ¿no? De ahí viene la palabra fábrica. De tela, tejido. Interesante palabra, ¿no? Tela, tejido. Una fábrica del cerebro. Me parece sumamente importante cómo él explica de una manera completa toda su teoría. Sí. Hay muchas que hay. Explica primero basado en la evolución, llegando al nombre de una anatómica llamada neocórtex. Ese neocórtex, ese neocórtex que no lo tiene pues otro mamífero, hace que nosotros podamos abstraer, pensar, imaginar, hacer poesía, hacer ciencia, ¿no? Hacer guerras, cómo los neurotransmisores, la genética, cómo se eliminan las diferentes partes del cerebro y cómo los sistemas funcionan de manera unificada, ¿no? Como un universo, dice, ¿no? Como un concierto. Pero ese momento ya, el quid del concepto, el momento cumbre, y cómo uno ve todo y lo transforma en realidad, que se forma en la corteza, todavía no se sabe. Claro. Dentro de 100 años volveremos a conversar. Todavía no se sabe. De acuerdo. Es importante. Muy importante. Saber. Excelente, además el concepto del cerebro tiene como un director de orquesta dentro. Ese director de orquesta del cerebro sería la conciencia, en realidad, que hace que todo esto sea maravillosamente fluido, homeostático. Claro, por ahí está, vamos a ver. Terminamos casi. Falta una cosita que diferencia un robot o La diferencia del robot y el ser humano, ¿cuál sería la cosita? en el sináptico humano, ¿La sinapsis humana? animal, entre los químicos generados por el mismo cuerpo que genera la emoción. Y esto es el clásico falta de un robot de no tener esta manera de químicos. que las emociones entran en la película. ¿Y tú crees que eso se va a poder subsanar en el futuro? Sí, Sí. se van a hacer ¿cómo se llama? Algoritmo para duplicar la percepción que estimula una química. Entonces va a ser como una programación de emoción. No va a ser igual, pero va a ser más o menos. Más o menos. En el futuro estaremos dialogando también acá en este salón, hablan androides, robots. Ahora los robots no vienen porque están en WOM, pero en el futuro los robots van a tener sentimientos y vendrán también para escuchar, para aprender de sí mismos, y en ese diálogo, porque va a haber ese diálogo entre la máquina y el ser humano. Ya hay un diálogo. Yo cuando me siento en mi computadora, se da un diálogo entre mi computadora y yo, me va mostrando cosas. Por ejemplo, el otro día yo quería borrar un archivo, no borraba, y después me di cuenta que ese archivo no tenía que borrarlo.
Yo me había equivocado, era otro archivo que tenía el mismo número porque estaba en otra parte y la computadora no quiso que lo borre porque si lo borraba la arruinaba. O sea que como que jugamos en equipo con la computadora. Yo y mi computadora somos uno. Hay una conciencia digital externa a uno mismo. Y es fascinante, en realidad, hay un diálogo. No hay que mirarlo como un amigo mío. No, pues es un aparato, es una máquina. No, esa máquina tiene vida, energía, vibración. Tengo una relación poética con mi computadora. Mi musa virtual es mi computadora. La voz del pueblo termina, cierra y dice. Solo quería decir que la máquina nunca va a tener la neuroplasticidad. Y eso significa que nuestro cerebro va a estar siempre más adelante que la máquina. Pero si nuestro cerebro crea una máquina que pueda lograr la neuroplasticidad. Le costó al universo 11.000 millones de años. Dentro de 11.000 hablamos. Ya conversamos Dentro de 11.000 millones de años conversamos nuevamente. Nos unimos para conversar acá finalmente. ¿Quieres añadir algo? Un minuto rápido. Sobre José María y la meditación. Sí, dile. Hemos notado a través de la experiencia de la meditación que calma la mente y hace que las personas capten mejor las cosas. Eso tiene mucha importancia. Sí, es cierto. Pasaron un documental el otro día sobre un colegio que están usando meditación en los primeros años. Y un colegio que avanzados en el Perú, ¿no? Están haciendo meditación. Ojalá que los profesores también mediten. Algo más que añadir, nos quedan 2 minutos antes de irnos a almorzar. Nos vamos a almorzar a donde Jorge, que es en la calle Cantuarias, cuadra 1, los que quieran venir con nosotros. Dile. En National Geographic, cuando pasaron buscando a Dios, hay un ejemplo de un millonario que creó el cerebro desde una computadora con los recuerdos de la mujer que ama. Ajá. Y hay una interacción entre Freeman, la persona que hace la presentación, y ese robot. Cuando la muestra, tomaron todos los recuerdos, Sí. toda la información posible. Se lo llevaron al robot. Lo llevan al robot y el robot se expresa y habla en cierta forma autónoma. Es decir, que ya estamos actuando. Estamos. Es una paradoja, ¿no? Los robots se van a humanizar y los humanos estamos en los robots cada día. Lo mismo la cantidad de robots actualmente se utilizan para llegar a diferentes sitios del planeta a hacer tareas de bombardeo, pero es la misma situación en donde la conciencia entra a manejar una máquina. Sí. Eso de los drones es espantoso, ¿no? Por computadora mandan el avioncito y matan a tal persona y ahí no hay derechos humanos ni nada, simplemente porque uno decidió hay que matarlo porque es enemigo de la nación. O sea, caemos en el salvajismo que tanto criticamos, terminamos haciendo lo mismo. Y por computadora, hay especialistas en tecnología que ya hay que matar a este punto. Lo mataron. Claro que ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿no? Pero ¿dónde estamos? Es complejo, el tema es delicadísimo, no siempre la esencia del tema. Cierra, un segundo, te quedan 30 segundos. Programadores, actualmente en Perú, somos excelentes programadores. Por eso en Alemania están llevándose a... Somos buenos programadores. En cualquier nivel, vean que hay creatividad en esas personas que vivan como educan, le dan todo lo que De acuerdo. ¿Y por qué seremos tan buenos programando? Porque nos han programado recontra bien. Lo que decía hoy, los algoritmos, el lenguaje digital esa capacidad, digamos, es una fórmula que la mente es un cerebro humano. Claro. O sea, el cerebro es el que está evolucionando, el cerebro, como dicen. Entonces, es importante poner la perspectiva de que nuestro cerebro es el que genera los algoritmos, esos algoritmos resuelven los problemas. Pero si quiero eso que está en internet, cambiarlo, crear algo, tengo que meter en mi cabeza y hacer que ese algoritmo tire a otra problemática para resolver. Hasta el momento no, pero las computadoras cuánticas ya van a lograrlo de alguna manera. Tenemos una mega computadora dentro de nuestro cerebro, nuestra computadora es lo máximo, no la conocemos, no tenemos manual de instrucciones, no tenemos antivirus. Por eso los invitamos cada semana, sobre todo la próxima, va a haber un conversatorio desde el punto de vista filosofía, ciencia, religión y arte
vamos a dialogar sobre lo que es la libertad. Próxima semana, pasen la voz, inviten a todos sus amigos, sus amigas. Muchísimas gracias. Nos vemos.